Montar un negocio, pero en general, o en torno a Maker, ¿no? Empieza Álvaro. Empieza Brico Geek por antigüedad. Sí, eso sí. Venga, Por antigüedad. Cabrón. A ver, por antigüedad. Bueno, a ver, montar un negocio es como cualquier negocio. Obviamente hay un riesgo, hay muchos tipos de negocio, ¿no? Pues eso, a nivel maker, todo lo que es creativo, ¿no? Pues siempre supone... A ver, yo creo que el mayor problema de esto, en cualquier negocio creativo, es cuánto vale tu tiempo. Porque cuando te piden algo, por ejemplo, hablando de entornos makers, ¿no? Cuando te encargan algo que no existe y que probablemente tengas que inventar, pues el problema es cuantificar cuánto trabajo vas a necesitar proporcionar de tu tiempo para hacer ese trabajo. Y claro, obviamente, pues después es matemática, es mi hora vale tanto, necesito tantas horas, X. El mayor problema, creo yo, es valorar el tiempo, que muchas veces seguramente os pase con proyectos ya de vuestros o caseros, vamos a decir, que lo más difícil es en plan, bueno, esto en una tarde lo tengo yo sobrado, y luego 2 semanas después está todo como estaba, ¿no? Eso creo que nos pasó a todos. Entonces, cuando lo haces para ti no pasa nada, pero cuando te dicen, ¿cuánto me vale hacer esto? Quiero que me fabriques este vaso. Hay que afinar. Entonces, hay distintas técnicas, una de ellas nos va a explicar aquí Álvaro. Álvaro, hazme una máquina de tropecientos por 500. ¿Cuánto me cuesta esa máquina? ¿Cómo valoras tu tiempo? Yo creo que es un tema difícil, valorar el tiempo. Sí, es muy difícil valorar el tiempo. No sé, yo... Digamos que la mayor parte de las veces lo que acaba pasando es que la primera que haces pierdes dinero y después pues lo vas recuperando poco a poco, ¿no? Claro. Pero sí, es un tema muy difícil y sobre todo yo creo que lo que más te encuentras en este mundillo es que la gente tampoco valora mucho lo que haces, ¿no? Les parece que es... Tú haces cosas ahí en tu casa, un Arduino, no sé qué, y eso parece que no vale nada, ¿no? Pero al final lo que hay que valorar también es que estás dando una solución de la manera más sencilla posible a un problema que seguramente con una solución tradicional, ¿no? Pues sería muchísimo más costosa, ¿no? Un perrillo. Un perrito. Está de acuerdo. Tienes más hambre que un perrillo, chico. No, entonces, pues bueno, eso, que yo creo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo, que es muy difícil valorar, ponerle precio a lo que tú haces, ¿no? Es muy difícil. Pero bueno, la primera siempre vas a no perder dinero probablemente, pero seguramente no ganes nada, y a medida que va pasando el tiempo, pues conseguirás un poco más afinar lo que vale tu hora, ¿no? Pero, no sé, es también un tema de valorarse a sí mismo, ¿no? Digamos, más que de otra cosa. Luego comentamos con Miguel, yo creo que ahí hay un agujero negro muchas veces, de que cuanto más sabes de algo, normalmente tú mismo menos lo valoras. Y eso es un agujero negro, sí, porque dices, eso te lo hago en 2 minutos, lo que sea, o te lamino esta pieza y la imprimes ahí perfecta que me lleva 2 minutos. Pero tú para hacer eso en 2 minutos tuviste que invertir muchísimas horas. Y claro, muchas veces empieza por uno mismo valorar su propio tiempo, ¿no? O sea, decir cuánto vale tu tiempo es bastante difícil, porque también depende de qué tipo de trabajo te pidan. Exactamente. Lógicamente, pues hay trabajos repetitivos o mecánicos que es matemática, es decir, pues mi hora quiero que valga tanto, ¿no? Porque muchas veces hay una decisión, o sea, tú tienes que poner un tope a tu hora, que puede ser alta o puede ser baja o puede ser pues ajustada, entonces es difícil, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿cómo valoras las horas de trabajo en general, Miguel? Barata. Estamos donde estamos. Todo el mundo imprime hoy en día. Digo, todo el mundo, hay mucha competencia ahora en servicios de impresión 3D y todo eso. La pregunta que han preguntado mucho este fin de semana era ¿cuánto cobro por las piezas? Es relativo, no es lo mismo que estés pagando un autónomo a que no lo estés pagando. Lo digo porque hay que valorar eso. Eso es relativo lo que dice Álvaro. La primera, si es que eso lo va a dar el trabajo. Por lo mejor lo valora lo primero y cuando pasa el tiempo, si te has pasado lo vas a notar porque no eres competitivo. Y si te estás quedando corto, pues lo vas a notar porque vas a decir que no te salen las cuentas.
Es difícil, es que eso ya cada uno tiene sus tablas también según cómo trabaje. En impresión 3D también es según, no es lo mismo imprimir con una boquilla de 0,4 a imprimir con una boquilla de 1 milímetro. No tiene nada que ver, digo por precio. Entonces, pues eso... Pero es difícil, es difícil. Yo creo que muchas veces también es un buen punto para, lógicamente, lo más probable es que no estés inventando nada, ¿no? Entonces lo lógico es también mirar un poco la competencia. Es decir, ¿cuánto me costaría hacer algo por el mundo adelante, por el mercado, vamos a decir, si encargara algo que yo quiero hacer o que quiero ofrecer? O sea, está bien, por ejemplo, tener varias franjas de precio, ¿no?, en cualquier cosa que hagas. Es decir, ¿cuánto se cobra la hora por ahí en este tipo de trabajos? ¿O cuánto valen los materiales en este tipo de materiales? Lo que sea. Se habla de impresión porque puede ser cualquier cosa, puede ser foam, puede ser planchas de pladur, me da igual. O sea, realmente es el mismo sistema, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Esther? Es complicado, ¿eh? Bueno, yo es que además de pensar que es complicado valorar vuestro trabajo, ¿Qué es lo que porque ya no solamente esto aquí, No, es esto, no te preocupes. que yo pienso que además de que es complicado valorar el trabajo del postprocesado, luego de las piezas y demás, cada pieza es un mundo. Luego también los errores que suceden en las impresiones que no se valoran y que muchas veces es material merma que se debe de contabilizar también en el coste posible de esas piezas. No siempre sale bien, puede haber un corte de luz, puede haber cualquier cosa que te supone una pérdida de dinero. Entonces muchas veces hay que suponer también, aparte de tu trabajo, lo que conlleva todos esos materiales que muchas veces tampoco se valoran. Con qué material lo ha hecho, por qué lo ha hecho con cierto material, por qué ha utilizado uno, oye, pues no me lo haga en este, llámelo en el otro que es más barato, no porque la calidad que va a tener con uno no es la otra. Entonces, pienso que el que encarga una pieza o una impresora o un trabajo sabe a quién se lo está haciendo y que el que se lo está haciendo tiene que ser muy claro con lo que le va a ofrecer y el servicio que postventa también que le va a ofrecer. Y creo que con eso está más que valorado todo lo que se pueda pagar. No consiste, la impresión 3D no consiste en rebajar precios, consiste en personalizar un trabajo. Y esa personalización es lo que hay que valorar. Nadie te va a hacer piezas hoy en día tirada masiva o un molde. ¿Cuánto vale un molde? Un molde vale miles de euros. Y aquí estás haciendo una pieza personalizada para una cosa muy concreta y que además va a ser útil y va a tener un ahorro en la empresa. Creo que todo eso se valora y hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que hay varios puntos a tener en cuenta, ¿no? Porque si te paras a pensar cuando, por ejemplo, hablando de impresión 3D, ¿no? Si te paras a pensar, claro, tendemos muchas veces a decir, pues mira, la impresora al fin y al cabo la pongo a imprimir y aunque esté 10 horas da igual, no me consume recursos. Pero realmente, si te fijas, el mayor coste de imprimir una pieza eres tú. Es tu tiempo el que cuesta más dinero. La máquina, básicamente, si calculas plástico, corriente, etcétera, es una parte muy pequeña. De hecho, Diego Trapero hizo un artículo muy bueno sobre eso, que es de Bitfab también, que es un servicio de impresión 3D, que hizo un artículo sobre eso, con datos, donde decía precisamente eso, de que más del 80% del coste de imprimir una pieza es el operario, porque tú tienes que empezar a pensar, tú abriste la bobina, la cargaste, miraste la primera capa, no salió bien, desechaste un poco de material, te pasó una hora por encima, pues efectivamente, posicionamiento, es decir, una cosa, tienes que operar la máquina, ¿no? Eso pasa en cualquier industria que tenga maquinaria también, o sea, eso es normal. Lo que es el coste de operario es lo que más se incrementa, ¿no? Entonces muchas veces dices tú, imprime esta pieza, ¿cuánto me cobras por ella? Y dices, tú lo haces lo típico, ¿no? Una pieza de 500 gramos, tengo una bobina de 1 kilo que me vale tanto, divido entre 2, eso es lo que vale, porque total, más que meter plástico no es. Y luego al final te tiras 5 horas vigilando la máquina, donde no estás haciendo otra cosa y realmente solo estás, digamos, cobrando lo que es el material, a lo mejor. Eso nos pasó, por ejemplo, lo comentábamos Miguel Ángel y yo un día cuando hicimos el proyecto de la Master Spool. Cuando comenzamos el proyecto, la historia de la Master Spool, para el que no la conozca, es utilizar solamente el filamento sin la bobina. Y entonces cada maker se imprime su bobina, la Master Spool, y nosotros desde fábrica lo que hacemos es el refill, ¿vale? El recambio. Entonces se puede comprar el recambio y así se desperdicia lo que es menos carrete y demás. Un ahorro también para el medio ambiente y para costes, se suponía, o se supone. Cuando empezamos a fabricarlo, yo llamé a Miguel Ángel y me puse las manos en la cabeza, porque fuimos la primera empresa en España y la segunda de Europa en hacerlo.
en un tiempo de 8 horas de un operario sacamos 10 bobinas, de una media de 120 que hay que sacar. Yo llamé a Miguel Ángel y digo, madre de mi vida. O sea, ¿cuánto me está costando a mí sacar? Porque la idea del maker era esperar que este material fuese todavía más barato, era economizar. Lo que pasa es que ahí teníamos al chinchoso y decía, no, sácalo, como sea, pero sácalo. No, lo que pasa es que hicieron ya entonces, un carrete, ¿no? De entonces, claro, bueno, pues ha sido a base de investigar mucho, pero ha sido casi un año de mucho trabajo interno, que son muchas horas de estudio, de fabricar una master spool pues, de acero, de ver cómo se podía economizar el tiempo, de que un operario de 8 horas sacase una rentabilidad que no se estaba sacando en ese momento. Pero todo ese trayecto se llama I+D, vale, que no se cobra. Entonces, bueno, pues que esas cosas también pues hay que valorar. Normalmente lo que es la parte de I+D, la mayoría de las veces no se cobra, pero lo normal, entre comillas, pues eso es sumarlo a la primera tirada de productos. Por eso normalmente los prototipos suelen salir mucho más caros, cosas digamos que salen al mercado, inicialmente suelen ser más caras y luego cuando ya pues, entran en el mercado pues va decreciendo porque ya vas amortizando lo que tú ya has gastado antes, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en Kickstarter, que es un clásico también, ¿no? De sacar proyectos que estallan en ventas y claro, la gente no está preparada, pero tienen un coste añadido que ellos invirtieron, que a lo mejor no recuperan después y luego es un follón, ¿no? ¿Qué más? No, estoy totalmente de acuerdo. La Master Spool, lo que dice, ahora mismo a lo mejor no es tan rentable, pero si convirtiera un ahora estándar dentro de la impresión 3D, si todo... No, ahora ya sí lo hemos conseguido, gracias a Dios. Pero si se convierte en un estándar, se podría abaratar muchísimo más los precios. Claro. Por eso digo, pero a lo primero... Un poquito, se puede abaratar un poquito, pero hay muchos procesos, por ejemplo, de reciclado, que hemos hablado con muchos makers, de abaratar, pues, recogiendo bobinas, las vacías, las que se acumulan a muchos y demás. Existen unos costes de recogida y demás que nosotros no nos permiten, por ejemplo, recogerlos como empresa. Tenemos que recurrir a empresas dedicadas a todo esto. Entonces, todavía no, yo creo que en el sector de la impresión 3D nos queda un camino bonito, pero duro que recorrer y que se conseguirá todo esto. Sin duda. Bueno, no sé si tenéis alguna duda vosotros. ¿Tenéis alguna duda, alguna sugerencia o algo que queréis comentarnos sobre este tema? ¿Alguno de vosotros estáis empezando o estáis ya trabajando a lo mejor en algo que hasta ahora pues no era una profesión, sino que ya estáis haciendo algún trabajito, alguna cosa? Nadie. Somos los únicos que estamos aquí. ¿Gana mucho dinero en YouTube? No. Siguiente pregunta. Pues nada. ¿Ninguna pregunta? Pregúntanos tú algo. Yo le quería preguntar a ellos, bueno, a todos en general, que cuando dais el salto de lo estoy haciendo porque me gusta a lo voy a hacer como un negocio que quiero vivir de ello. Facilita, ¿no? ¿En qué momento dices, puedo vivir de esto? También hay una cosa, muchas veces caminos son lo que es el fracaso, me refiero a yo hace 6 años que era autónomo, hacía impresora de gran formato, tuve que chapar porque autónomo en tecnología no he podido aquí en España. ¿Qué pasa? No es que me fui, pero ya no, estaba a nivel particular, seguían llamándome, entonces al final vuelve otra vez y al final dejas tu trabajo y te dedicas a esto. Pero es que es simplemente una visión. Yo soy de la gente, a lo mejor, lo que es esto la impresión 3D de la tecnología, no estamos montando, si tú pones un bar, todo respecto a los bares, en la misma que ya hay 5 y montas otro más, bueno, es posible que vaya jodido, pero yo creo que la proyección que tiene la impresión 3D es increíble. Por eso creo yo que quiere que se anime. Dentro de años lo hablamos. No sé cómo ha salido esto, pero que sí. Bueno, Álvaro también. Bueno, Oscar. Y muchas veces empiezas en tu tiempo libre, poquito a poco, y de repente ves que cada vez te rascas más en tiempo libre para hacer eso, que tu trabajo digamos normal, ¿no? Te dominas, diario. Entonces llega un punto, hay un punto de inflexión donde estás trabajando 20 horas o 25 y dices tú, bueno, obviamente tienes que ver una retribución de dinero, claro. Si estás trabajando tantas horas y no reporta, hay problemas, ¿no? Pero normalmente suele empezar así. Que sentéis, leño, que sentéis.
Bueno, también otra cosa de ese tipo de trabajo es que a lo mejor simplemente le arregla una máquina a un amigo o tal, y tal, pues yo que sé, a lo mejor lo primero es por ocio, después el amigo de tu vecino, pues no tiene contacto, pues dice, hostia, si ya empieza a cobrar y en teoría ya me buscas, te haces profesional, autónomo, das una SL o lo que ya según sabe. También hay veces que cuando parece mentira, es un poco duro, cuando le cobras a amigos, haces amigos normalmente, porque hay mucha tendencia, en todos los aspectos, hay mucha tendencia de que el ya que estás, te arregla la máquina de tu amigo, ya que estás, pues yo tengo también una, y te descansa ahí, ¿no? Y bueno, pues vale, y al final estás tú a las 12 de la noche apretando tornillos y el amigo así, y te da una palmada en la espalda, pues ahí dices, volvemos a lo que decíamos antes de valorar tu trabajo, y valorar tu tiempo. Pero normalmente suele empezar así, o sea, cuando ves que la balanza entre tu tiempo libre, lo que estás haciendo en un tiempo libre, haciendo esas cosas, versus al trabajo que tienes diario, cuando ves que la balanza se empieza a inclinar, lógicamente hay ese día donde dices tú, todo un pescado a las horas, para algo, puede salir bien, puede salir mal. También, por ejemplo, hay una pregunta que recibo mucho. Hay gente que me dice, oye, mira, me quiero hacer profesional. No sé imprimir, pero me quiero comprar 15 impresoras y montar un servicio de impresión 3D en mi barrio. Yo no se lo aconsejo a nadie. Primero disfruta de esta afición, como una afición, todas las aficiones, después pasan a lo que es profesional. Pero lo que es abrir una persiana, sin saber de impresión 3D, con 15 máquinas, factura, te va a hacer ya. Sí. Entonces, ese tema, sobre todo, todas las aficiones, si tú ves que te gusta mucho, y mucha gente a lo mejor empieza haciendo montañismo, por ejemplo, el tío después sobre un espejo, se monta una compañía de lo que es. Yo creo que todos los pasos son así. Directamente sin conocimiento, lo único que hay gente que tiene mucha proyección, pero primero como aprender y disfrutar. Al principio trabajas más o menos yo vivo en semi-esclavitud, todos vivimos en semi-esclavitud permitida. Yo lo único que añadiría, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo no empecé con esta empresa, empecé con otra, pero la inversión inicial que hice para la empresa fueron gastarme 300 euros, que fue lo que me costó la impresora, y con eso monté un negocio. Entonces, pues, realmente tampoco hay mucho riesgo, ¿no? Entonces, en realidad, montar una empresa, pues en el tema este de la impresión 3D o lo que sea, pues es relativamente sencillo y no conlleva mucho riesgo, porque no te arriesgas a perder una millonada de dinero porque invertiste en un montonazo de cosas, ¿no? Las máquinas cuestan, pues ya veis, 200 euros, te compras una impresora 3D, empiezas a usarla y en 4 días, porque en realidad no es tremendamente complicado, puedes estar imprimiendo cosas para alguien. Digamos que lo difícil después es aprender pues un poco a gestionar lo que hablábamos al principio, ¿no? Cuánto le cobro, cuánto no cobro, para que lo que montas sea sostenible. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo empecé pues diseñando un volante de Fórmula 1. Conocí a unas personas que querían jugar a un juego de Fórmula 1 que se llama R-Factor, y tenían un volante que tú le podías meter un volante intercambiable. Entonces querían, de alguna forma, comprarse el volante, pero el volante costaba en aquel momento pues 600 y pico de euros y querían hacerlo lo más barato que pudieran. Entonces yo me ofrecí a diseñar el volante y ellos conocían a una persona que tenía una impresora lo suficientemente grande como para imprimir el volante de una sola pieza. Entonces yo imprimí el volante yo diseñé el volante, fuimos allí, nos imprimieron el volante y en el momento de entrar por la puerta, que era la primera vez, digamos, que veía una impresora 3D funcionar, dije, ¡buah! Yo me compré un cacharro de estos. Y es un poco, empiezas, digamos, tímidamente, ¿no? Dices tú, joder, pues igual puedo ponerme a imprimir volantes de estos y los vendo, ¿no? Y me saco 4 perras. Y en el momento en el que te das cuenta de, vale, yo me compro una máquina de 20×20, pero esto no da para imprimir volantes, aquí hay que hacer algo más grande, si no, estoy aquí pegando piezas todo el día, ¿no? Y acabas haciendo una máquina, y dices tú, joder, pues ahora tengo una máquina, ¿para qué voy a hacer volantes? Voy a ponerme a vender máquinas, ¿no? Entonces, es un rollo también que te da paso a, empiezas haciendo 4 tonterías y en cuanto te das cuenta, pues tienes montado una tienda y estás vendiendo Arduinos o estás haciendo máquinas y las estás vendiendo, ¿no? Es un poco lo bueno que tiene este sector en concreto para mí, vamos. Una cosa te lleva a la otra realmente. En cualquier sector, o sea, deriva
máquinas, claro, con máquinas te metes con electrónica, con electrónica te miras desde arriba a otra cosa y bueno, yo que sé, vas haciendo. Bueno, chicos. Bueno, pues yo como representante de la organización tengo que daros las gracias por haber respondido también a la encerrona. De momento salen bien estas mesas, seguiremos intentándolo. Bueno, no hemos conseguido el récord del mundo, no era un tema que íbamos a dejar ahí obviado, no lo hemos conseguido, nos hemos quedado bastante lejos, pero el esfuerzo que habéis hecho se puede utilizar igual, porque el récord Guinness no tiene un espacio temporal. Sí que es verdad que hemos puesto un espacio temporal, porque lo guapo era hacerlo entre todos y que lo viéramos todos y demás, pero todavía se puede lograr, ¿vale? Ellos al final lo que piden es un tren con el mayor número de vagones, en este caso más de 54, y si lo conseguimos después de CITEC se podría hacer igualmente, ¿vale? Ahora vamos a valorar cómo lo vamos a hacer y demás, pero yo creo que lo vamos a intentar igualmente. Agradeceros a todos los que habéis venido desde muchos puntos de España, muchos en casa Dios, o sea, estamos alucinados. A mí eso que me llame alguien de repente y diga que vamos desde Elche, que vamos desde Lleida, desde Almería, desde Granada, desde Córdoba, bueno, desde un montón de sitios, Navarra, bueno, no los puedo decir todos, pero eso la verdad que es algo que la gente de Gijón, la gente de la organización, hemos flipado. Esperamos que hayáis pasado un buen fin de semana fundiendo, que lo hayáis pasado bien, que hayáis hecho nuevas amistades, que os habéis suscrito, evidentemente, dale a la campanita. Y yo creo que con esto damos por cerrado CITEC 2019 y vamos a ver si hay CITEC 2020, ¿no? ¿Tendrá que haber o qué? Bueno, muchas gracias.